Objetivos y resumen conceptual de los capítulos del 4 al 8 del libro Administración Financiera correlacionada con las normas de información financiera, tercera edición, autora Guadalupe Angélica Ochoa Secer. Buenos días, distinguido público, se dirige a ustedes el licenciado Luis Ernesto Encarnación, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTOSA, para hacerles llegar un resumen de los objetivos y resumen conceptual de los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 del libro Administración Financiera correlacionada con las normas de información financiera, tercera edición, autora Guadalupe Angélica Ochoa Setar. Dichos capítulos llevan como título, capítulo 4 La información financiera, respuesta a una necesidad, capítulo 5, estado de situación financiera, capítulo 6 estado de resultados, capítulo 7 estado de variación en el capital contable, y capítulo 8 estado de cambio en la situación financiera o estado de flujos de efectivo. Este documento va dirigido especialmente a los colegas de la profesión contable, los administradores de empresas, los estudiantes de nivel avanzado de ambas carreras profesionales, y a cualquier otra persona interesada en el tema de los estados financieros como lenguaje de los negocios y el producto final de la contabilidad a nivel mundial, y para una más fácil transmisión y comprensión lo he convertido en audio de voz. Capítulo 4. La información financiera, respuesta a una necesidad. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de fundamentar la necesidad de contar con información financiera. Describir a los diferentes usuarios de la misma. Listar los objetivos de los estados financieros. Explicar el proceso contable. Explicar las características generales de los estados financieros. Describir la estructura básica de la contabilidad. Explicar las normas de información financiera. Elaborar estados financieros básicos. Explicar la importancia de las notas de los estados financieros. Señalar las limitaciones de los estados financieros. Resumen conceptual. La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos, NIFA 1, 3. La información financiera es el conjunto de datos proporcionado por los estados financieros y las notas a los mismos, que expresan la situación financiera de la empresa, los resultados de operación y los cambios que sufre dicha situación. La información financiera se fundamenta en las normas de información financiera y, para efectos de este capítulo, principalmente en, NIFA 1, estructura de la información financiera, A2, postulados básicos de la información financiera, A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y A4, características cualitativas de los estados financieros. Los usuarios de la información financiera pueden ser, a. internos, administradores y accionistas mayoritarios. b. externos, inversionistas minoritarios, acreedores, proveedores, sindicatos, empleados, analistas de bolsa o cualquier otro grupo de interés, stakeholders. Los objetivos de la información financiera son, a. informar sobre la situación financiera de la empresa, los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera. b. satisfacer con esa información a todos los usuarios de la misma. c. ser una herramienta útil para la toma de decisiones de inversión y de crédito, así como para medir la solvencia y liquidez de la empresa y su capacidad para generar recursos. d. evaluar el trabajo de la administración. La estructura básica de la contabilidad es el marco de referencia de la información financiera. La información financiera debe contar con características cualitativas. Por su parte, la estructura básica de la contabilidad debe ser estructurada con base en el marco conceptual de las normas de información y en las normas particulares y las interpretaciones a las NIF. Las normas de información financiera son conceptos fundamentales que establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información financiera cuantitativa por medio de los estados financieros. Los postulados básicos de las normas de información financiera son, a. sustancia económica, b. entidad económica, c. negocio en marcha, d. delegación contable, e. asociación de costos y gastos con ingresos, f. valuación, g. dualidad económica, h. consistencia. Las normas particulares señalan el tratamiento específico que debe aplicarse a cada situación,
transacción o evento económico relacionado con la empresa. Las interpretaciones a la norma implican considerar equitativamente a todos los usuarios cuando se elabora la información financiera. Las notas a los estados financieros, como su nombre lo indica, son pequeños informes que aclaran algunos aspectos de las partidas presentadas. Capítulo 5. Estado de situación financiera o balance general. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar el contenido, alcance e importancia del balance general o situación financiera. Analizar los conceptos de activo, pasivo y capital social. Diferenciar entre activo circulante y activo no circulante. Explicar los conceptos de papel comercial, aceptaciones bancarias y activos intangibles. Analizar el concepto de capital contable. Explicar los conceptos de acción común y acción preferente, así como los derechos de sus propietarios. Analizar las diversas partidas que integran el estado de situación financiera. Identificar el fundamento contable de la norma de información financiera A5, elementos básicos de los estados financieros. Resumen conceptual. El estado de situación financiera, también llamado balance general, es el instrumento contable mediante el cual se presenta el efecto acumulado de las operaciones efectuadas en el pasado y es emitido tanto por entidades lucrativas como no lucrativas. Está compuesto por los siguientes elementos: A. Activo. B. Pasivo. C. Capital contable o patrimonio contable, para las entidades no lucrativas. Los activos son todos aquellos recursos económicos que posee la empresa, registrados y medidos de acuerdo con las normas de información financiera. La capacidad de generar beneficios económicos a futuro es la característica fundamental de un activo. Los activos se dividen en circulantes y no circulantes. Las principales características de los activos circulantes son: A. Disponibilidad e intención de convertirse en efectivo antes de un año o dentro del ciclo normal de operaciones. B. Estar destinado para su uso o adquisición de otros activos circulantes, pagar deudas de corto plazo o cubrir gastos y costos incurridos durante las operaciones normales de un periodo. Los más importantes componentes del activo circulante son: A. Efectivo. B. Inversiones temporales. C. Documentos por cobrar. D. Clientes. E. Ingresos acumulados por cobrar. F. Inventarios. G. Deudores diversos. H. Gastos pagados por adelantado. I. Derechos a recibir bienes o servicios. Se sobreentiende que todo lo que no aparece reportado como activo circulante es de largo plazo, es decir, no circulante. Algunos componentes del activo no circulante son: A. Acciones de capital y obligaciones de otras compañías. B. Activos que no serán utilizados para realizar las operaciones normales de la empresa. Préstamos a subsidiarias o filiales. D. Seguros de vida de los funcionarios a favor de la empresa. E. Edificios, terrenos y propiedades, así como planta y equipo que no están directamente relacionados con las operaciones normales de la empresa. F. Fondos no destinados al pago de deuda circulante. Los activos fijos son las propiedades tangibles que se usarán durante más de un año en la producción y distribución de bienes y servicios relativos al giro normal de la empresa, y que no son fácilmente convertibles en efectivo. Los activos fijos más importantes son: A. Terrenos. B. Edificios. C. Maquinaria y equipo. D. Recursos naturales. E. Bienes de arrendamiento financiero. Los intangibles son todos aquellos activos cuyo valor reside en los derechos que su posesión confiere al propietario y que no representa una reclamación contra un individuo o negocio. El fundamento contable del tratamiento de intangibles está en la NIF C8. Los pasivos son todas aquellas deudas, compromisos u obligaciones provenientes de transacciones o eventos pasados, cuyo objetivo es financiar los bienes que constituyen el activo. Las partidas más importantes de este rubro son: A. Proveedores. B. Documentos por pagar. C. Papel comercial. D. Aceptaciones bancarias. E. Dividendos por pagar. F. Sobregiro bancario. G. Impuestos por pagar. H. Gastos acumulados por pagar. I. Ingresos cobrados por adelantado. El pasivo a largo plazo, no circulante,
es un compromiso que normalmente tiene una fecha de liquidación con un plazo mayor a un año o al ciclo normal de operaciones a partir del balance general. Algunas de las partidas que integran esta categoría son: a. Préstamos con garantía hipotecaria. b. Obligaciones de largo plazo. c. Créditos diferidos. El capital contable es utilizado para las entidades lucrativas y el patrimonio contable, para las entidades no lucrativas. El capital contable es el valor residual de los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. También se le conoce como activo neto, pues representa la diferencia entre el activo y el pasivo. Las notas al balance general suelen contener información relativa a contingencias. b. Valuaciones y políticas contables. c. Situaciones contractuales. d. Aclaraciones posteriores a la fecha del balance general. e. Activos y pasivos contingentes. f. Administración del riesgo. Capítulo 6. Estado de resultados. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar el contenido y la importancia del estado de resultados. Presentar los diferentes enfoques utilizados para determinar las utilidades. Analizar las formas de presentación del estado de resultados. Elaborar un estado de resultados de una empresa manufacturera y de una comercial. Señalar cuál es la importancia de esta herramienta para el análisis financiero. Distinguir entre contabilidad financiera y fiscal. Conocer el fundamento contable en la norma de información financiera B3. Estado de resultados. Resumen conceptual. El estado de resultados es el instrumento que utiliza la Administración para reportar las operaciones efectuadas durante el periodo contable, por lo cual es indispensable para determinar los ingresos y gastos de la empresa y, por lo tanto, la eficiencia de su manejo y la utilidad del ejercicio. Por lo general, para determinar la utilidad del ejercicio se utilizan dos enfoques: a. Método de las existencias. b. Método de flujo. El método de las existencias define la utilidad como el incremento neto de la riqueza durante un periodo. El método de flujo se basa en la diferencia entre los ingresos y los gastos. Los ingresos son los valores de bienes y servicios transferidos a otras personas o instituciones a cambio de efectivo o de la promesa de una futura entrada de efectivo. Los gastos son el valor de los servicios consumidos durante el proceso de generación de ingresos. El estado de resultados se puede presentar en dos formas: a. El formato de una sola resta, en el cual se agrupan por un lado todos los ingresos y ganancias, y por el otro todos los gastos y pérdidas. Al total de los primeros se le resta el total de los segundos y el resultado es la utilidad neta. b. En el segundo formato, las partidas son agrupadas según las funciones a las que pertenecen. Las partidas que lo conforman son: ventas brutas y ventas netas. Costos de ventas. Utilidad bruta. Gastos de operación. Otros ingresos y otros gastos. Utilidad antes de gastos financieros. Gastos financieros. Utilidad antes de ISR y participación de los trabajadores en las utilidades. Partidas extraordinarias. En las empresas manufactureras, antes de elaborar el estado de resultados debe determinarse el estado de costo de producción. Para efectuar un buen análisis financiero, el analista debe tomar en cuenta diversos factores, a saber: a. Volumen de ventas en relación con la inversión realizada para lograrlo. b. Depreciación. c. Importancia de costos y gastos. d. Utilidades antes de gastos financieros. e. Gastos financieros y utilidad neta. f. ISR y participación de los trabajadores en las utilidades. En el capítulo 3 se vio que los inversionistas pueden dedicar sus recursos personales a inversiones seguras, como los ITS, o invertirlos en empresas, lo que implica cierto grado de riesgo. En las inversiones seguras se conoce el rendimiento y se tiene la certeza de recuperar el capital invertido y los intereses o rendimiento correspondiente. En el caso de las inversiones en empresas, la recuperación del capital y los rendimientos son inciertos, pero se tienen expectativas de ganancias mayores. Las personas que dedican sus recursos a inversiones en empresas pueden tener la personalidad de accionistas o de acreedores, bancos, por ejemplo. La diferencia entre unos y otros es que los primeros son, en general, de naturaleza permanente, mientras que los segundos son de naturaleza temporal. Asimismo, tienen la característica común de que esperan rendimientos,
los accionistas en forma de dividendos o de utilidades retenidas y los acreedores en forma de intereses que deben ser pagados con menor o igual vencimiento que el principal. Por otra parte, en los cursos introductorios de contabilidad, el estudiante se ha enfrentado con el estado de resultados, conociéndolo como el instrumento que utiliza la administración de la empresa para reportar las operaciones efectuadas durante el periodo contable. De esta manera la utilidad, pérdida, se obtiene restando los gastos o pérdidas a los ingresos o ganancias. Ahora, desde el punto de vista del inversionista, sea acreedor o accionista, el estado de resultados es visto como el instrumento que lo provee de un índice de eficiencia de las operaciones de la empresa. Las utilidades son, generalmente, asociadas con eficiencia en las operaciones, las pérdidas, por el contrario, se asocian con ineficiencia. La contabilidad financiera utiliza el enfoque de ingresos y gastos para determinar la utilidad del ejercicio. Sin embargo, eso no significa que sea la única o la mejor manera de determinarla. La información contenida en el estado de resultados es útil al usuario general para contar con elementos de juicio respecto al nivel de eficiencia operativa, rentabilidad, riesgo financiero, grado de solvencia y liquidez de la entidad, NIF B3, P8. Enfoques para determinar la utilidad. Existen básicamente dos enfoques para determinar la utilidad: método de stocks o de existencias. Este enfoque define la utilidad como el incremento neto de la riqueza durante un periodo. Para determinar la utilidad con este método se efectúan los siguientes pasos. 1. Se hace un inventario de los activos existentes en una fecha dada y se les asignan valores monetarios. 2. Se determina el importe de los pasivos totales en la misma fecha. 3. Se calcula la riqueza neta restando el total de los pasivos al total de activos. Esta secuencia de pasos se realiza tanto al inicio como al final del periodo. La utilidad, pérdida, es igual a la diferencia entre la riqueza neta inicial y final. Las desventajas de este procedimiento son dos. 1. Asigna valores monetarios a los activos existentes, aun cuando en ocasiones los activos no tienen cotizaciones en el mercado, e incluso teniéndolas estas varían según la intención con la que se hizo el avalúo. Considerando que se quiere evaluar la riqueza de un negocio, cabe preguntarse si los activos deben valuarse por separado, en grupos o como un todo. A. Volumen de ventas en relación con la inversión realizada para lograrlo. B. Depreciación. C. Importancia de costos y gastos. D. Utilidades antes de gastos financieros. E. Gastos financieros y utilidad neta. F. ISR y participación de los trabajadores en las utilidades. Utilidad, pérdida. Enfoques para determinar la utilidad. La utilidad se obtiene en una sola cifra, producto de la resta entre riqueza final e inicial, por ello no es posible identificar las causas de éxito o fracaso en un periodo dado. Hacer un intento por determinar las causas que originaron la utilidad así determinada llevaría, al menos parcialmente, al método de flujo. Método de flujo. Este enfoque define la utilidad como la diferencia entre los ingresos y los gastos. Antes de entrar de lleno a la mecánica del método es necesario establecer la diferencia entre un negocio de una sola vez y uno en el que las operaciones se repiten indefinidamente. En el primer caso se tiene una fecha para el término de las operaciones. Por ejemplo, si una persona compra un lote de zapatos y tiene como objetivo venderlos y retirarse del negocio, su utilidad podrá determinarse fácilmente. Cuando termine de vender los zapatos, habrá que restar a los ingresos, en efectivo, los gastos, como costos de los zapatos, renta, luz, impuestos, también en efectivo. A esta forma de aplicar el método de flujo se le llama base efectivo. En el negocio en el que las operaciones se repiten indefinidamente, o negocio en marcha, el caso es diferente. Suponga que otra persona también compra un lote de zapatos pero con la intención de dedicarse indefinidamente a ese negocio. Tal individuo no podrá esperar a terminar de vender el primer lote de zapatos para comprar el siguiente, así sucede en la práctica, y empezará a tener inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, etc. Esta persona no podrá determinar su utilidad atendiendo solamente a las operaciones en efectivo, y además tendrá que hacer cortes en la vida de su negocio para tener una idea del éxito obtenido. A esta forma de aplicar el método de flujo se le llama base acumulada. Para quien así invierta, las entradas y salidas de efectivo no pueden ser sinónimos de ingresos y gastos, respectivamente, porque muchas veces las salidas de efectivo corresponden a pagos por servicios que se recibirán en el futuro,
activos circulantes, y las entradas de efectivo pueden corresponder a anticipos de clientes por bienes que serán entregados también en el futuro, cuentas por pagar. Además, algunas veces sucede que ya se han entregado las mercancías a los clientes, pero estos adeudan el importe para una fecha futura, cuentas por cobrar, o que la empresa ya ha recibido ciertos servicios pero no los ha liquidado todavía, gastos por pagar. Si la utilidad se calculara con base en flujos de efectivo, estas operaciones no entrarían en el cálculo. Cuando se aplica el método de flujo a un negocio en marcha se dice que se aplica bajo la base de flujo modificado o ajustado. En este caso, los ingresos y gastos se definen de la siguiente manera: 1. Los ingresos son los valores de bienes y servicios transferidos a partes externas a cambio de efectivo o de la promesa de una futura entrada de efectivo, se miden por las entradas de efectivo recibidas o esperadas. 2. Los gastos son el valor de los servicios consumidos en el proceso de producción de ingresos, se miden en términos de los desembolsos de efectivo ya efectuados o de los desembolsos futuros que son consecuencia de haber adquirido dichos bienes o servicios. Por el uso de este método surgen en los activos y en los pasivos los conceptos diferidos y acumulados, vea el capítulo 5. El método de flujo se puede aplicar, según se desprende de lo comentado, con base en flujos de efectivo y flujos de efectivo ajustados, base acumulativa. Además, a diferencia de lo que sucede con el método de existencias, el de flujo sí provee información suficiente para que el lector observe las causas de utilidad o pérdida en el ejercicio, porque destaca las operaciones y así distingue entre ingresos por ventas, otros ingresos, costo de ventas, gastos de operación, gastos de financiamiento, etc. Para las personas interesadas en la marcha de la empresa, como los accionistas y los acreedores, es muy importante tener información acerca de las actividades del negocio, como compras, producción y ventas. Solamente el método de flujo proporciona esta información. Por eso los contadores lo han adoptado. Capítulo 7. Estado de variaciones en el capital contable. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar el concepto y la utilidad del estado de variaciones en el capital contable. Elaborar esquemáticamente un estado de variaciones en el capital contable. Diferenciar entre capital contable y contribución. Explicar las diversas formas de elaborar el estado de variaciones en el capital contable. Describir los movimientos verticales y reales del capital social. Resumen conceptual. El estado de variaciones en el capital contable es un estado financiero que se elabora para proporcionar información a los accionistas de una empresa sobre los movimientos ocurridos durante un periodo determinado en las partidas que integran su inversión. El estado de variaciones puede presentarse de dos formas: a. Al saldo inicial del capital contable en el inicio del ejercicio se le suman los aumentos y se le restan las disminuciones ocurridas durante el ejercicio de las partidas que lo integran. b. En el renglón superior de una matriz se presentan las cuentas que integran el capital contable con su saldo inicial, mientras que en la primera columna se muestran los movimientos que experimentaron las cuentas. En la parte interna de la matriz deben anotarse los movimientos que experimentaron las cuentas. En el capítulo 3 se mencionó que los estados financieros constituyen el producto final del sistema de contabilidad. Por otro lado, la norma financiera A5 del IMCP establece que los estados financieros básicos son: el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de variaciones en el capital contable. El estado financiero es emitido por las entidades lucrativas y se conforma por movimientos de propietarios, creación de reservas y utilidad o pérdida integral. Los movimientos de propietarios son cambios en el capital contribuido, aportaciones de capital, reembolsos de capital, derechos de dividendos, capitalizaciones de partidas del capital contribuido, capitalizaciones de utilidades, pérdidas integrales y capitalizaciones de reservas creadas. El estado de variaciones en el capital contable es un estado financiero que se elabora para proporcionar información a los accionistas de una empresa acerca de los movimientos ocurridos durante un periodo determinado en las partidas que integran su inversión. Los acreedores también conceden gran importancia a este estado financiero para analizar el comportamiento del capital contable, que constituye una garantía de financiamiento. Según el IMCP, el capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad, el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. Uno también establece que el capital contable se clasifica,
Para fines de evaluación y presentación, en contribuido y ganado 2 el capital contribuido está formado por las aportaciones de los accionistas, capital social suscrito y exhibido, prima en emisión de acciones y aportaciones para futuros aumentos de capital, las donaciones recibidas por la entidad, superávit donado, y el ajuste a estas partidas por la repercusión de los cambios en los precios, vea capítulos 9, 10 y 11. El capital ganado surge de las actividades operativas de la entidad y de otros eventos o circunstancias que la afectan, utilidades o pérdidas acumuladas, incluidas las aplicadas a reservas. El concepto de capital ganado también incluye el ajuste que se tenga que hacer por la repercusión de los cambios en los precios, actualización de reservas, utilidades retenidas o pérdidas acumuladas y exceso o insuficiencia por la actualización del capital contable. En el capítulo 5 se explicaron ampliamente estos conceptos. Capítulo 8. Estado de cambios en la situación financiera o estado de flujos de efectivo. Objetivos. Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en condiciones de explicar la importancia y objetivos del estado de cambios en la situación financiera. Elaborar el estado de cambios en la situación financiera. Mencionar las diversas partidas que lo conforman, el tratamiento que se les otorga y las valoraciones entre ellas. Señalar las diversas transacciones que afectan la situación financiera de una empresa. Resumen conceptual. Se entiende que hubo un cambio en la situación financiera de una empresa siempre que, durante el ejercicio, se haya modificado la estructura de activos o de capital, es decir, la mezcla de activos, pasivos y capital. La información necesaria para elaborar el estado de cambios en la situación financiera es: a. Balances generales inicial y final del ejercicio. b. Estado de resultados del ejercicio. c. Información adicional acerca de las operaciones y eventos registrados en el ejercicio. El procedimiento para preparar el ECSF requiere calcular: a. Variaciones de efectivo e inversiones temporales del ejercicio. b. Variaciones de cada una de las cuentas del balance general del ejercicio. c. Importe de los recursos generados por la operación, lo cual debe incluir las variaciones en las cuentas de activos y pasivos circulantes de la operación normal, y d. Luego, con base en las variaciones en las cuentas de activo y pasivo circulantes no relacionadas con la operación normal y en las cuentas de la sección no circulante del balance general y la información adicional, debe determinarse: 1. El importe de los recursos generados, utilizados, por las actividades de financiamiento. 2. El importe de los recursos utilizados, generados, por las actividades de inversión. 3. El resultado de I+I, 3, debe ser igual a la variación en efectivo e inversiones temporales entre el balance general inicial y el final. El fundamento contable se encuentra en la NIF B2, anteriormente B12. En el capítulo 1, al mencionar las 3 grandes ramas de las finanzas, se indicó que una de ellas está relacionada con las finanzas corporativas o administración financiera de las empresas. También se expuso que el administrador de las finanzas en una empresa tiene por objetivo crear riqueza para el accionista, lo que se mide por el valor de mercado de las acciones o por la utilidad por acción generada en cada ejercicio, cuando la empresa no cotiza en bolsa. Para cumplir con su objetivo, la dirección de las empresas toma 3 tipos de decisiones. 1. Decisiones de inversión, en activos fijos, llamadas inversiones de largo plazo. En activos de corto plazo, es decir, activos operativos, como cuentas por cobrar e inventarios. A estas decisiones se les llama decisiones operativas. 2. Decisiones de financiamiento, lo cual implica elegir entre financiar las inversiones con una o varias de las siguientes fuentes de recursos: capital aportado por los accionistas, fondos tomados en préstamo de los bancos o de las instituciones auxiliares de crédito, tales como arrendadoras, empresas de factoraje, almacenadoras, etc. Fondos obtenidos a través de las casas de bolsa en el mercado de valores, mediante la emisión de títulos de deuda o capital. 3. Decisiones de reinversión de las utilidades o reparto de dividendos en cada ejercicio de operaciones. La reinversión de utilidades es deseable cuando el rendimiento que el accionista obtendrá por hacerlo en un proyecto dentro de la empresa es mayor que el rendimiento que le darían esos recursos en otra alternativa de inversión fuera de la empresa. Estas decisiones deben tomarse de modo que fomenten el equilibrio entre la liquidez, capacidad de generar efectivo, y la rentabilidad de la empresa. Al tener liquidez,
la empresa puede aprovechar oportunidades de inversión para generar más rendimientos o hacer frente a situaciones adversas, como una disminución de las ventas esperadas. De lo contrario, podría caer en una situación de falta de liquidez, una disminución de las utilidades o, en el peor de los casos, incurrir en pérdidas en el ejercicio de operaciones. De lo anterior se deduce que el analista necesita un estado financiero que le permita ver qué decisiones de financiamiento e inversión, a corto y largo plazos, se tomaron durante el ejercicio y cómo afectaron la liquidez y la situación financiera de la compañía. El estado de cambios en la situación financiera, o estado de flujo de efectivo, indica la información acerca de los cambios en los recursos y en las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. El estado de flujo de efectivo, junto con los demás estados financieros básicos, proporciona información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos y pasivos de la entidad y en su estructura financiera, incluida su liquidez y su solvencia. Asimismo, permite evaluar la capacidad de la entidad para modificar los importes y periodos de cobros y pagos, con el fin de adaptarse a las circunstancias y a las oportunidades de generación y aplicación de fondos, mismas que suelen cambiar constantemente. Así lo define la NIF B2. Se entiende que hubo un cambio en la situación financiera de la empresa siempre que, durante el ejercicio, se modifique la estructura de activos o de capital, es decir, la mezcla de pasivos y capital. Al final del capítulo 3 se indicó que el conjunto de los estados financieros básicos que permiten al analista evaluar cuán correctas han sido las decisiones en una empresa está integrado por balance general o estado de situación financiera. Estado de resultados. Estado de cambios en la situación financiera. Estado de variaciones en el capital contable. En el capítulo 4 se mencionó que el balance general permite al analista conocer la situación financiera de la empresa al finalizar el ejercicio. Si se comparan las cifras del balance al inicio del ejercicio con las del balance al cierre del mismo, se verá el cambio neto en la situación financiera de la empresa pero no las decisiones que lo generaron. Para analizar cómo se produjeron estos cambios es necesario recurrir al estado de cambios en la situación financiera, objeto de este capítulo. El estado de resultados se analizó en el capítulo 5. De él se dijo que permite al analista conocer el importe de las utilidades generadas en el periodo. También se mencionó que se elabora con base en el concepto contabilidad base acumulativa, lo que implica contabilizar ventas, ingresos y gastos, independientemente de cuándo ocurra el flujo de efectivo. Por ello, si en el estado de resultados se reportan utilidades, estas no necesariamente están representadas por efectivo. Por ejemplo, el estado de resultados puede reportar ventas por $500 en el mes de junio de 2007, porque fue en ese mes cuando se entregó la mercancía a los clientes. Sin embargo, el flujo de efectivo puede haber ocurrido de la siguiente manera. Un cliente envió un anticipo de $100 en mayo, por mercancía que le será entregada en junio. Las ventas de contado en junio fueron de $180. Las ventas a crédito en junio fueron de $220 y serán cobradas en julio. Igualmente, el estado de resultados de junio puede incluir gastos por los que no hubo desembolso de efectivo en ese mes y otros por los que sí hubo pagos en efectivo. Por ejemplo, el estado de resultados de junio puede reportar gastos de operación por $300, lo que significa que se usaron recursos por ese valor en el proceso de generación de ventas. Sin embargo, el flujo de efectivo puede haber ocurrido de la siguiente manera. Gasto por depreciación de $80 por haber usado equipo de oficina que se compró de contado 2 años antes. Gasto por sueldos de $115 que se pagan durante junio, es decir, en el mismo mes en el que aparecen registrados en el estado de resultados. Gasto por servicios de energía eléctrica, que serán pagados en el mes de julio. Entonces, si el analista quiere conocer cuánto efectivo se generó y en qué se aplicó durante el ejercicio que se analiza, no es el estado de resultados el informe financiero que le permitirá saberlo. El analista requiere de un estado financiero que le permita ver cuál fue el flujo de fondos en el periodo. Ese estado financiero es el estado de cambios en la situación financiera. Espero que el presente contenido haya contribuido a ampliar y fortalecer sus conocimientos sobre los estados financieros, ya que estos constituyen el producto final de la contabilidad que se lleva a todas las empresas a nivel mundial. Se despide de ustedes muy atentamente, el licenciado Luis Ernesto Encarnación, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTOSA.